Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas, seguimos en el mes de agosto caluroso y vamos con dos perfumes que precisamente van muy bien ahora para el verano. Son dos perfumes, uno es muy clásico y el otro es un flanker más moderno. Son exactamente, ya lo habréis visto en la miniatura, el Eau Sauvage Eau de Toilette, el clásico, y el Eau Sauvage Cologne, una versión mucho más moderna. Este vídeo lo he titulado como Alerta Perfumón o Alerta Perfumones, porque son dos perfumes y realmente es que están muy bien los dos. Son dos perfumes, dos grandes perfumes, independientemente de duraciones, historias que ahora comentaremos. Pero también podría estar perfectísimamente en la otra lista de reproducción, como es Derrotado por la Nostalgia, porque es un perfume súper clásico, así que seguramente lo pondré en las dos listas de reproducción. Como veis, las cajas son muy parecidas, cambia un poco el tono de gris, aquí tenemos un tono más plateado y en cambio aquí predomina más el color blanco. Ambos perfumes son de 50 mililitros, ya sabéis, lo he comentado muchas veces, con la cantidad de perfumes que tengo y como tampoco me dedico ni a venderlos, ni a revenderlos, ni a vender decants, ni todo esto, sino que yo cuando tengo un perfume me lo quedo y lo guardo porque me gusta acaparar, coleccionar, pues si encuentro perfumes con formatos pequeños y además si son más económicos, pues perfecto. Además estos dos concretamente, sobre todo el Cologne, lo saqué bastante bien de precio. Pues bien, vistos las cajas son sencillas, con un toque elegante, pero son sencillas. Vamos a hablar primero del Eau de Toilette, el perfume clásico 1966. Los frascos son archiconocidos, cambia un poco lo que es el color del líquido. Es de agradecer que aunque sean formatos de 50 mililitros tengan el atomizador imantado, magnético, y el frasco es muy chulo. A mí me encanta, es una cosa clásica que me encanta. Me lo atomizaré una vez en la mano porque ya lo he estado probando infinidad de veces y bien. Vamos a ver. Como podéis imaginar, siendo un perfume del año 66, yo tenía un añito en el año 66, declara un montón de notas como se hacía en esa época. No quiere decir que los perfumes se noten muchas cosas, un batiburrillo, no. Simplemente yo creo que entonces estaba de moda declarar muchas notas y ahora está de moda declarar menos notas, pero a veces también tienen más nota los perfumes actuales de las que declaran. Eso que vaya por delante. Pues bien, en la salida declara limón, bergamota, albahaca, romero, alcarabea y notas afrutadas. El alcarabea se me ha atragantado un poquito. En el secado, jazmín, cilantro, clavel, pachuli, raíz de lirio, sándalo, rosa, lavanda y ediona. Y en el fondo, musgo de roble, vetiver, almizcle y ámbar. Si alguien es capaz de reconocer, oliendo este perfume, la mitad de las notas, pues tendría premio, por supuesto, porque es lo que os digo. En estos perfumes lo que notamos son acordes, son distintos acordes cítricos, acordes especiados, acordes verdes, y luego ya concretar tanto, algunas notas sí, pero evidentemente no todas. Aquí tenemos un perfume muy clásico, con una gran carga cítrica. Es un perfume que cuando sale te da un bofetón de limón con especias, con notas verdes, sobre todo notas verdes. Yo encuentro esta salida como un limón verde, con toques verdes. El perfume se va aromatizando. Tiene muchas notas aromáticas, tiene muchas notas florales, incluso también os diría también especiadas. El perfume básicamente es cítrico, verde, aromático y con unos toques florales.
hasta ahí vamos bien. Es lo que vamos notando, digamos, a medida que va secando el perfume, y a partir de cuando ya se va sentando, el perfume se va aposentando, pues ya va entrando lo que es el musgo. El musgo y un poco el almizcle, que se hacen los grandes protagonistas de la última fase del perfume. Estos perfumes de aquella época solían ser perfumes muy musgosos, muy musgosos. Aquí tenemos un perfume en concentración, Eau de Toilette, que un poco nos adentra en este mundo fougeresco, este mundo fougère. Ya sabéis que fougère significa en francés helecho. Y hay un perfume de, no sé exactamente, del siglo XIX, creo recordar, que era el Fougère Royal, que aún se sigue vendiendo, supongo que no completamente distinto a lo que era en aquella época, que además fue el primer perfume en el que se sintetizó una nota, la cumarina y todo esto. En algún magazine lo tengo explicado. Pues bien, Fougère es un tipo de perfume. Fougère, el helecho no tiene un aroma por sí, pero decía el que hizo el Fougère Royal que si Dios hubiese querido que oliesen los helechos, olerían como su perfume. Y son perfumes que tienen una pirámide olfativa, lo he explicado varias veces, que suele ser cítrico especiado en la salida, luego tiene un corazón muy, muy aromático, que ahí pueden entrar notas como lavanda, geranio, distintas salvia, distintas notas que aromaticen, y un fondo básicamente musgoso, cremoso, cumarina, abatonca, vetiver, un poco que vaya, esta es la, digamos, la pirámide Fougère de un perfume, que evidentemente le da un toque muy masculino, un toque que en ocasiones es muy clásico. Hay Fougères modernos que tienen otras notas más dulces, que van digamos modernizando. No todos los Fougères son clásicos, pero bueno, el Fougère clásico digamos que tiene esta estructura. Y aquí tenemos un perfume, pues eso, un perfume muy maduro, un perfume, yo no diría que vieja escuela, pero yo creo que es un perfume que se puede llevar hoy día. No es un perfume de estos que cuando te lo pones te tire para atrás porque digas, ostras, esto es un perfume que huele mucho a los años 70, a los años 80, ¿no? Sí que tiene esta reminiscencia, digamos, clásica, más que antigua, pero bueno, es un perfume que se puede llevar perfectamente. El rendimiento no es nada del otro mundo. Ha empeorado el rendimiento de este perfume. Ahora estaremos 3-4 horas, aproximadamente 3-4 horas, que se pueda sentir bien. Evidentemente te lo echas en la ropa y aguanta un poco más, te sobreaplicas y también aguanta un poco más, pero bueno, son perfumes muy cítricos, con una carga cítrica muy grande, aromáticos y musgosos. Básicamente es esto, pero que huelen a calidad. Huele a gran calidad, huele a un perfume pues de categoría, de un perfume caro, y además de que lo es, ¿no? Y realmente es un perfume que vale la pena tenerlo en nuestra colección. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero bajo mi punto de vista es un perfume que hay que tenerlo en colección. Este es el primero del que os hablo, que es el clásico, la versión Eau de Toilette, la de 1966. Pero ahora vamos con la versión Cologne. Vamos a abrirlo y veremos que el frasco es exactamente igual, con algunas pequeñas diferencias. Vamos a ver. Sí. Aquí están los dos frascos al revés. Así los ponemos los dos exactamente igual, y así aprovecho para que salga en la miniatura. Pues bien, como podéis ver, la fajita que tiene, una es plateada y la otra es blanca, igual que el tapón, uno es plateado y el otro es blanco. Lo demás es prácticamente igual, incluyendo el color del líquido. Evidentemente la Eau de Toilette hace más tiempo que la tengo más gastada, pero esta que hace poquito, la verdad es que la he utilizado, y la he utilizado mucho. Este perfume, me lo voy a atomizar aquí. Como podéis ver, los atomizadores van muy bien, el tapón imantado, como os decía, está muy bien. Pues bien, 2015 François Demachy. Aquí tenemos ya una estructura no tan compleja de notas, no declara tantas notas, nos declara bergamota, pomelo y mandarina, luego petit grain
edoína, gálbano y pimienta rosa, y en el fondo vetiver. Pero, ¿qué es lo que notamos cuando olemos este perfume? Nada más atomizarlo. Pues yo lo que noto es un limonazo, un golpe de limón, aunque no esté declarado. Y está claro que la bergamota es muy parecido al limón, pero yo le noto limón. Yo le noto más limón en la salida, un golpe fuerte de limón que expande mucho. Aquí tenemos una concentración, no sé, yo supongo que será, no sé si es una concentración Cologne o es una concentración Eau de Toilette, porque a veces el nombre Cologne es un nombre comercial, pero realmente no corresponde en ocasiones a lo que es la concentración. Así, no lo sé, no lo he mirado bien, pero bueno, es igual. Debe tener una concentración que expande mucho y por tanto es muy volátil, es una salida luminosa, fresca, por supuesto, y verde. Ya notamos enseguida este limón, pero notamos también los toques verdes. Y si me preguntáis, ¿qué diferencia hay entre esta salida y la salida, por ejemplo, del Dior Homme Cologne, de la misma casa y también con el apellido Cologne? Ese es un cítrico más limpio, más puro. Cítrico, flores blancas, almizcle. Aquí tenemos cítrico, notas verdes, aromáticas y un poco de especias. Es distinto. Aquí tenemos igual, fijaros de que son igual los dos. Este es más, digamos, es un perfume más jabonoso, más limpio, más verde. Este va más por lo cítrico también, pero tiene ese toque verde, quizá no tan jabonoso, por eso también es un perfume que también podríamos decir que es un poco más moderno, sí que es un poco más especiado, y luego a medida que va avanzando lo que es el secado del perfume, pues sale el vetiver, y es un vetiver no excesivamente terroso, es un vetiver básicamente leñoso, que lo que hace es darle rendimiento al perfume. Acordes, aquí tenemos acordes cítricos, verdes, aromáticos y musgosos, básicamente. Y aquí tenemos acordes cítricos, verdes y leñosos. También muy básicamente, pero para que veáis un poco la diferencia por dónde va un perfume y por dónde va otro. Rendimiento, mucho mejor rendimiento, 6-7 horas. Es un perfume que a mí me rinde muy bien, lo noto perfectamente. Ahora bien, a partir de la tercera hora, cuarta hora, ya el perfume ya está muy cerca, no es que vaya proyectando 4 o 5 horas, no, proyecta 1 hora bien, y a partir de ahí se va retrayendo en una burbuja personal, y a la cuarta hora pues ya va pasando, se va acercando, y hasta la sexta, séptima hora no lo perdemos, pero es perfectamente perceptible para personas que estén cerca de nosotros, 6-7 horas sin ningún problema. Están muy bien los dos perfumes, son perfumes con un precio alto, son Dior, y son perfumes de categoría, bien hechos, y por tanto no son perfumes económicos. Este es más maduro, este es más para todas las edades, aún así sigue siendo un perfume quizá un tanto maduro, pero a mí no es que me moleste, me da igual, no ofende quien quiere, sino quien puede. Pero eso que a veces que huele a viejo, huele a viejuno. Bueno, pues de la misma forma podría sacar un Scandale de Parfum o un Invictus y decir huele a niñato, ¿no? Pues también quedaría bien, ¿no? Huele a niñato. Pues no, ni uno huele a viejuno ni el otro huele a niñato. Uno huele a maduro y el otro huele juvenil, ¿vale? Seamos todos un poco más, y lo digo yo que ya tengo una edad, seamos todos un poco más educados y un poco más respetuosos, porque esto de viejuno, viejo, abuelo, tal, queda fuera de lugar. Por tanto, huele maduro, y un Invictus huele juvenil. Porque si no, pues diré, huele a niñato, y ya está, y me quedaré tan pancho. Nada más, dicha esta tontería, pues eso, son dos perfumes que valen mucho la pena, pero que hay que probarlos, tienen un precio alto, y
y por tanto hay que ser consciente de lo que se compra, pero son de estos perfumes que no sobran en una colección de perfumes, no sobran ni de mucho, de ninguna manera. Nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.